En menos de 2 minutos estudio fluídico y térmico con SolidWorks Flow Simulation. El ejercicio que tenemos en pantalla trata de evaluar la capacidad que tiene un disipador térmico para evacuar el calor dentro de la CPU de un PC. Por lo tanto, aquí tenemos dos situaciones en la que en una caja vamos a introducir aire por esta entrada y por esta otra, y va a salir por las caras opuestas, donde las condiciones de contorno van a ser las normales, una presión de una atmósfera y temperatura ambiente. Y este chip va a estar calentado en la parte inferior con 100 grados centígrados, y el disipador térmico lo que va a hacer es la función de evacuar calor. Por lo tanto, vamos a tener dos físicas, por un lado térmica y por otro lado fluídica. Empezamos. Después de entrar en Flow Simulation, lo que hacemos es introducir materiales. Por ejemplo, ahora el disipador térmico le hemos puesto un material de aluminio, y el resto de materiales, por ejemplo la base, donde va ubicado, es un material con propiedades ortotrópicas. Y finalmente, bueno, decidimos todas las propiedades de los materiales que están formando aparte. Y en condiciones de contorno establecemos como velocidad de entrada por esta cara de aquí de 5 metros por segundo de aire que va en dirección perpendicular. Podemos definir las condiciones térmicas. En este caso es un aire que está frío y que va a 5 grados centígrados. Por otro lado tenemos una entrada exactamente igual en la parte de abajo, porque lo que vamos a hacer es comparar presión estática a la salida de una atmósfera, que son 101.325 pascales, y aquí abajo exactamente lo mismo. Y luego la parte más importante es, en un principio ya tenemos definida la física de fluídica, y ahora tenemos desde aquí la temperatura. Podemos definir que en esta cara de aquí tenemos 100 grados centígrados. Pues bien, después de simular y de haber definido las mallas y todas estas cosas, encontramos resultados. Por ejemplo, podemos en Qtplot podemos definir el contorno, el plano de contorno. Podemos ver cómo, por ejemplo, en las partes de introducción del aire tenemos, en este caso, una densidad de fluido de 1,27, y como a medida que nos acercamos al chip, la densidad del fluido baja porque se calienta, y al calentarse, pues evidentemente la densidad disminuye. Podemos ver más cosas. Botón derecho, editar definición. Podemos escoger, por ejemplo, en lugar de densidad de fluido, podemos marcar la presión o la temperatura del fluido. Podemos ver cómo la temperatura de 5 grados la tenemos en la entrada. A medida que estamos en contacto con el fluido, esta temperatura de aquí se incrementa hasta los 100 grados centígrados, y como todo en toda esta zona de aquí tenemos temperaturas de entre 30 y 52 grados centígrados. Podemos ver más trazados, los tenemos todos en esta parte de aquí. Por ejemplo, podríamos ver velocidades del flujo. Podemos ver las zonas donde se producen diferentes velocidades. 0 grados estaríamos en esta zona de aquí, y como en estas partes de aquí tenemos velocidades que están entre 4 metros segundos, pensando que inicialmente eran de 5. Bueno, más cosas que podemos hacer, pues podemos pintar en una superficie. Por ejemplo, la superficie está inferior, en esta cara amarilla. Podemos marcar, por ejemplo, temperaturas del sólido. Evidentemente todo lo que está cerca del chip está caliente, y podríamos pintar, por ejemplo, en este caso también podemos hacer, en lugar de temperatura del sólido, temperatura del fluido. Bueno, en este plano básicamente es exactamente lo mismo. Trayectoria de fluidos, de trayectorias de flujo. Introducimos esta cara, introducimos el número de líneas que vamos a poner, por ejemplo 200, y podemos escoger, por ejemplo, líneas para ver cómo se produce esta trayectoria. Con botón derecho podemos dar a play y podríamos ver un poco cómo se dibujan estas líneas y cómo tenemos en este caso pintado su densidad. Si en lugar de densidad escogemos, por ejemplo, temperatura de fluido, podremos ver cómo a medida que se acercan a la parte inferior, las temperaturas hacen que las líneas asciendan por bajar la densidad. Más cosas que podemos hacer, y con esto iremos acabando. Por ejemplo, dibujar planos sobre esta línea de croquis que tenéis aquí. Podemos escoger que nos represente en un gráfico de Excel
todos los resultados en cuanto a presión, temperatura a lo largo de toda esta línea, vorticidades, velocidades. Todos estos datos los tenemos de forma numérica en hojas de Excel que las podemos tratar. Y esto es bastante interesante hacerlo. Y finalmente, por ejemplo, podemos hacer datos en superficie. Por ejemplo, le podríamos decir que en esta superficie de aquí, en esta cara superficial, vamos a ocultar inicialmente esto para no verlo. Esta otra cara, en esta cara de aquí, podemos representar todos los datos medios exportables a Solid, por ejemplo a Excel. Podemos ver parámetros en la parte izquierda, datos mínimos, máximos y medios y la superficie a la que hace referencia. Y los podremos comentar o comparar con la parte de abajo. Bueno, pues esto es todo en un poquito más de 2 minutos en lo que hace referencia a una mezcla de térmica y fluídica con SolidWorks.